Cordial saludo. Dentro de la ruta de formación en legislación empresarial, en el día de hoy abordaremos el tema correspondiente al contrato de trabajo. Para ello, iniciamos en el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, que define este contrato como aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante una remuneración. De la definición normativa logramos extraer las partes que componen el contrato de trabajo. En primer lugar, identificamos al trabajador como aquella persona natural que de manera directa y efectiva presta un servicio o una actividad, sea esta de contenido material o intelectual, a favor de otra y a cambio de una remuneración. En segundo lugar, encontramos al empleador, que es aquella persona natural o jurídica que contrata u ordena dicha actividad y cuya obligación es el reconocimiento de la remuneración. Como presupuestos del contrato de trabajo encontramos los siguientes. En primer lugar, el objeto y causa lícito. Quiere ello decir que tanto el contenido del contrato como la naturaleza de la actividad o servicio no pueden ir en contra de lo dispuesto en la Constitución y en la ley. En segundo lugar, la capacidad de las partes. Ello implica que tanto el trabajador como el empleador deben estar habilitados jurídicamente para contraer las obligaciones que surgen en virtud de la relación de trabajo. En tercer lugar, el consentimiento libre. Implica que ambas partes, de manera informada y voluntaria, conocerán y pactarán las obligaciones del contrato que regirán durante toda la vigencia de la relación laboral. Y por último, la exteriorización de la voluntad, la cual se materializará con la suscripción del correspondiente contrato de trabajo. Dentro de los elementos esenciales del contrato, identificamos los siguientes. En primer lugar, la actividad personal del trabajador. Ello implica que debe ser realizada por sí mismo o de manera directa. Por tanto, no es posible, en el marco del contrato, que el trabajador preste su servicio por interpuesta persona. En segundo momento, la subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador. Ello le otorga al empleador la facultad de emitir órdenes bajo las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las cuales el trabajador llevará a cabo la actividad o prestará el servicio, y para este último la obligación de acatar dichas órdenes. Por último, el salario, que es la retribución del servicio prestado por el trabajador a cargo del empleador. En virtud del perfeccionamiento del contrato de trabajo surgirá la relación de trabajo, y ello implica, en primer lugar, que ambas partes serán titulares de derechos, pero en consecuencia también deberán cumplir con las obligaciones legales que implica la relación en sí misma. Por ello, vamos a abordar las modalidades del contrato de trabajo. La legislación laboral en este aspecto diferencia o categoriza el contrato de trabajo, en primer lugar atendiendo a su forma. Para ello podemos hablar de contratos verbales y de contratos escritos. Atendiendo a su duración, abordaremos el contrato a término fijo y el contrato a término indefinido. Y otra clasificación que obedece a las formalidades o a la forma de pago o reconocimiento de salario. Sin embargo, teniendo en cuenta que en atención a la duración del contrato, la clasificación más conocida será el contrato a término fijo y el contrato a término indefinido, indicaremos que en un primer momento el contrato a término fijo tendrá
una duración máximo de 1 año, mientras que el contrato a término indefinido tendrá vocación de permanencia en el tiempo y su vigencia obedecerá a la voluntad de las partes. También podemos encontrar el contrato por obra o por labor, independientemente del tiempo de duración o del tiempo que tome el trabajador para llevar a cabo o cumplir con el objeto. Y también los contratos transitorios, que son aquellos no superiores a 30 días o 1 mes. Frente a la ejecución del contrato de trabajo, debemos referir el artículo 83 de la Constitución Política de 1991, que consagra la presunción de buena fe. Por ello, tanto el trabajador como el empleador no se obligan únicamente a lo expreso pactado en el contrato, sino también a todas aquellas actividades que sean necesarias o que en atención a la naturaleza de la obligación hagan parte de ella y permitan el cumplimiento del objeto contractual. Debemos aquí además reivindicar máximas como la honradez y la lealtad en el marco de la relación laboral, donde ambas partes no deben engañar, ni perjudicar, ni dañar a la otra contraparte. Por último, hablaremos de la terminación del contrato de trabajo. La duración o vigencia del contrato de manera inicial depende de la voluntad de las partes, es decir, tanto del querer del trabajador como del empleador. Y ya queda claro que en atención a la relación laboral surgen tanto derechos como obligaciones que gracias a la terminación del contrato se extinguirán de manera definitiva. La legislación laboral contempla 3 tipos de causales de terminación. En primer lugar, las causas legales, es decir, aquellas circunstancias que por expreso mandato legal implican la finalización del contrato y la extinción de la relación laboral. Hablamos también de la justa causa, que le puede asistir a cualquiera de las partes y que implica la terminación del contrato sin que surja la obligación de indemnización. Y finalmente, la terminación sin justa causa, que obedece a la unilateralidad o al querer propio de alguna de las partes y que en consecuencia hace surgir la obligación de reparar o indemnizar a favor de la otra parte que no dio lugar a la terminación del contrato. En próximas sesiones abordaremos además aspectos tales como el salario, las prestaciones sociales y la jornada de trabajo dentro del marco del derecho laboral individual. Finalmente, los invito a continuar con el desarrollo de sus actividades, tanto de aprendizaje como de evaluación, y a la revisión del material dispuesto en nuestra plataforma. Muchas gracias.